Sistema binario. Surgimiento de las unidades de almacenamiento. El sistema binario es una herramienta matemática que permite descomponer en ceros y unos a cualquier número decimal. Por ejemplo, 13 igual 1101, donde el 13 es un número decimal y 1101 es el binario de 13. Este sistema es utilizado en las computadoras como forma de transmisión de datos a través de impulsos eléctricos, ya que el 0 y 1 representan dos niveles de voltaje diferentes. 0 es apagado y 1 es encendido. ¿Cómo se forman los números binarios? El sistema binario es un sistema formado por una secuencia de numeración de base 2 potenciada a la n. Donde n toma valores desde 0 a infinito. Tomaremos una secuencia de valores de n entre 0 y 7. La tabla se escribirá de derecha a izquierda. Los números formados muestran un patrón común entre ellos. Al valor que sigue al anterior, siempre tiene el doble de su valor. Formación de números binarios. De la numeración secuencial obtenida en la tabla anterior, se forma un sistema que traduce la numeración decimal al sistema binario. Este sistema es el que utilizan las computadoras para realizar todas sus operaciones, que se traducen en imágenes, sonidos, colores, letras y números. Para entender cómo funciona este sistema, debemos pensar cada valor de la tabla como una lámpara a la cual puedo encender o apagar. Colocando un 1 en las celdas se activará el valor de la tabla, y colocando un 0 lo apagará. Según el valor del casillero activado, el número compuesto está dado por la suma de esos valores, y su número binario será igual al número formado por el conjunto de 0 y 1, ignorando los ceros que están a la izquierda del primer 1. Por ejemplo, formemos el número 5. Se encendieron los casilleros correspondientes al valor 1 y 4, por lo tanto el valor decimal será 5. Su valor equivalente en el sistema binario será 101. Si encendiera todos los casilleros formaría al 255, es decir que considerando un sistema totalmente apagado a uno totalmente encendido, me permite 256 combinaciones diferentes. ¿Cómo funciona el computador? El computador en base a la tabla de binarios puede traducir los números decimales en binarios para realizar las operaciones, y volverlos a convertirlos en decimales para nosotros. De acuerdo al entorno en el cual se trabaja y la aplicación que se está utilizando, el computador puede asociar los números con letras, símbolos, colores, sonidos, etc. Por ejemplo, el número 0 podría asociarse a un espacio en blanco en texto, al color transparente en un contexto de selección de colores, o un sonido determinado, silencio. Las imágenes son formadas por la selección de colores que son determinadas para cada uno de los píxeles que forma una pantalla. Puede imaginarse como una cuadrilla tipo tejido, formado por millones de puntos luminosos, que adoptan los diferentes colores que forman la imagen. Bit y byte. Se define al bit como la menor porción de memoria que puede ocuparse en un computador, y que puede tener dos combinaciones posibles, un encendido, 0 apagado. El conjunto de 8 bits constituyen la unidad byte, y que es considerada la unidad mínima necesaria para formar un carácter. A partir del byte, nace la siguiente tabla de las diferentes unidades de almacenamiento. Unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son las diferentes alternativas de medición para establecer la capacidad para guardar información en un dispositivo de almacenamiento, o determinar si la cantidad de información a guardar puede almacenarse en su totalidad o no, en un determinado dispositivo como por ejemplo, un pendrive.
Las unidades utilizadas en la computación son comparables a las utilizadas para medir peso, y así como 1000 gramos es un kilogramo, o 1000 kilogramos es una tonelada, las equivalencias en la computación se expresan de manera similar, y las conversiones para pasar de una unidad a la otra se realizan también de la misma manera, a través de un simple cálculo, utilizando las equivalencias de la tabla. Esta similitud ha dado lugar a expresiones como cuánto pesa un archivo, haciendo referencia a su tamaño. Equivalencias de unidades. Conversión de una unidad a otra. Defino UD1 como la unidad conocida a convertir, y UD2 como la unidad convertida equivalente a UD1. Dato de tabla. Observando nuestra tabla, tomaremos la equivalencia que corresponda al cálculo de conversión. Por ejemplo, si yo quiero convertir mis megabytes en gigabyte, debo mirar la tercera fila de mi tabla y plantear el siguiente cálculo. Fórmula para conversión. Defino UX como la unidad a la cual queremos convertir, y en dicha fórmula se expresa de la siguiente manera: UX por UD2, dividido por UD1. Eso será igual a la equivalencia UX, convertida a UD2. Ejemplo, tengo 1700 megabits en información. ¿Cuántos pendrive necesito? Si cada uno tiene 1 gigabit de capacidad. Paso 1. Miramos las unidades en el ejercicio, y dice que tengo que pasar la unidad de megabyte a gigabyte, y por tabla obtenemos que 1000 megabits, que sería UD1, es equivalente a 1 gigabit, que sería UD2, en nuestra fórmula. Paso 2. Teniendo estos datos de la tabla, el dato a convertir es 1700 megabits, que es el dato del problema. Reemplazamos en la fórmula, simplificamos y nos queda 1700 megabits multiplicado por 1 gigabit. Todo eso dividido por 1000 megabits. Se simplifican las unidades de megabyte y se simplifican los ceros, lo cual da como resultado 17 sobre 10 gigabytes. Por lo tanto es igual a 1,7 gigabytes. Como 1700 megabits son equivalentes a 1,7 gigabits. La respuesta al problema es: se necesitan 2 pendrive de 1 gigabit para almacenar los 1,7 gigabits en información. Ya estamos en condiciones de trabajar. Ahora que conocemos cómo se forman los números binarios y las unidades, podemos realizar los trabajos correspondientes, así que, manos a la obra, descarguen sus trabajos. Hasta la próxima clase.